Yo quisiera que exploráramos algunas cosas de la doctrina. Amén. Amén. Bueno, todo lo que... mira, hay cosas que se enseñan, pero que no son precisamente doctrina, pero se enseñan. Y la doctrina, pues es algo pues que es una enseñanza que pues todos dentro de este ministerio deberíamos, cómo deberíamos, ¿verdad? Creer, digamos así, algunas cosas, ¿verdad? ¿Verdad? Por ejemplo, la salvación, ¿verdad? La sangre de Cristo, ¿verdad? La Trinidad, son cosas básicas que nosotros deberíamos todos manejar lo mismo, ¿verdad? Pues lo que decimos de otra doctrina, ¿verdad? Por ejemplo, eh, podemos decir los bautistas, son hermanos, hijos de Dios, nacidos de nuevo, comprados. O sea, yo soy un bautista, le puse mi hermano, pero no compartimos doctrinas, porque ellos no creen algunas cosas que nosotros sí hemos recibido, ¿verdad? O sea, hay algunos hermanos que no creen en los 5 ministerios, porque así les enseñaron. Y no voy a decir que estén bien o mal, pero yo creo que nosotros deberíamos conocer más y más. Yo creo que el discipulado eh, es donde debería darse la doctrina. Amén. Amén. Entonces yo sentía parte del Señor que hoy pudiéramos estudiar, meditar y platicar con la ayuda del Espíritu Santo acerca de la ley de los miembros. ¿Por qué la ley de los miembros? Porque, bienvenidas, hola, bienvenidas, hola, Dios te bendiga. Hemos estado hablando de la mente, amén. Casi 4 reuniones de los mente, de los pensamientos, ¿verdad? De los pensamientos de Dios y todo eso. Pero leímos un pasaje en Romanos 7, capítulo 23, que dice, pero veo otra ley en mis miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente. Eso lo leímos la semana, en los días anteriores, porque estábamos hablando de la ley, ¿verdad? De la mente, ¿no? Pero que combate con la ley de los miembros y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces, si ustedes leen todo el pasaje, una de las cosas que a mí me impresiona de ese pasaje es que dice, el apóstol, yo quiero hacer lo bueno, pero resulto haciendo lo malo que no quiero hacer. O sea, está hablando un apóstol de Jesucristo. Amén. Un apóstol del Espíritu, mejor dicho. Y él dice, hago cosas que no quiero hacer. Porque hay una ley en mis miembros que me obliga a hacer esas cosas. Entonces, vemos en la palabra, hermanos, que Dios establece leyes. Amén. A lo largo de la Biblia vemos leyes de Dios. Por ejemplo, vemos la ley mosaica, que la podemos ver en Éxodo 24:12, que dice, y el Señor dijo a Moisés, sube hasta mí al monte, o sea, ¿qué monte? Al monte Sinaí, ¿verdad? Y espera ahí, y te daré las tablas de piedra con la ley y los mandamientos que he escrito para instrucción de ellos. Es la ley del Padre, amén. Es la ley que Dios le dio al pueblo de Israel para que el pueblo se condujera, amén. Y la ley pues también era profética, porque la ley venía escondido el mensaje de Cristo. Dice Lucas 24:44, y esto le dijo, esto es lo que os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito, de mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. O sea, en la ley de Moisés está hablando de Cristo, pero no literalmente, sino que en figura está hablando de Cristo.
pero ellos no lo entendieron, no les fue revelado. Entonces, esa es la ley que le dieron a Moisés, el Padre se la dio a Moisés. Ahora vemos en Gálatas 6:1, vemos la ley de Cristo, la ley del Hijo. Dice Gálatas 6:1, hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. No es la ley del Padre, es la ley de Cristo. Porque en la ley del Padre, ¿qué hacían cuando alguien encontraron una falta? Dependiendo de la falta, ¿verdad? Dependiendo de la falta, así era su castigo. El castigo más severo era morir apedreado. Habían pecados que los agarraban, los sacaban y entre todos los mataban. Vemos a Can, por ejemplo, un ejemplo de ellos, ¿no? Que lo quemaron a él y toda su familia, hasta los chuchos, hasta los perros. No dejaron nada de lo que tenía. Pero ahora en la ley de Cristo ya no es así. Si alguien es sorprendido, ¿qué hay que hacerlo? Restaurarlo. Entonces, aquí yo quiero dar un apunte. Dice la Biblia en Hebreos que si se cambia el sacerdocio, es necesario que se cambie la ley. ¿Amén? Entonces nosotros ya no estamos bajo la ley de Moisés. Aunque la ley es buena, pura y santa, ya nos regimos literalmente por la ley de Moisés. Es una enseñanza, es una sombra, es palabra de Dios. Amén. Pero no la cumplimos como para ellos le fue dado. Amén. Sino que vino el Señor Jesucristo, cumple la ley, no la abole, sino que la cumple. Y al cumplirla, hay un cambio de ley. Amén. No es el tema, ¿verdad? No es el tema, pero es importante porque estamos viendo las leyes, ¿verdad? Sí. Entonces, la ley de Dios, la ley de Moisés es buena, es palabra de Dios, pero es una sombra para nosotros. Ya no la tenemos que cumplir, porque ahí dice que hay que matar un corderito. Sí. Entonces, ¿por qué nos matamos corderito nosotros? Porque Él ya la cumplió. Él vino como el Cordero de Dios. Ahora, para nosotros es una enseñanza y todo, hermano. La ley es preciosa. Es preciosa cuando por revelación entendemos lo que hay detrás, ¿va? Por ejemplo, cosa de la ley que ya no cumplimos literal. Ojo por ojo y diente por diente. ¿Es la ley ¿eso está en la Biblia o no? Sí. La ley del talión que le dicen. Sí. Ay, hermano, pues si fuera así, estaríamos todos. Sí, ¿no? Sin dientes. ¿No? Ahora nosotros, obviamente, pero ¿qué fuera lo que? Ahora, el Señor vino y cumplió esa ley. Y Él ahora dice, ahora les doy otra. Pónganle otra mejilla. ¿Verdad? Esa es la ley de Cristo, porque Cristo llevó nuestros pecados. Entonces ahora yo veo a mi hermano, falla, peca. ¿Qué tengo que hacer? No lo tengo que apedrear. No lo tengo que señalar. No es el tema, va, pero todo por el mismo precio. Bueno, no me quiero tener. La ley de Cristo, ¿ven? Ahora, vemos Romanos 8:1, la ley del Espíritu Santo. Dice Romanos 8:1, por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, esa es la ley del Espíritu Santo. Amén. Bien. Ahora, además de eso, el Señor nos ha dado otra ley, que es la ley de la libertad. En Santiago 1:25 vemos que es una ley perfecta. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella,
no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en todo lo que hace. Entonces, es otra ley, es la ley de la libertad, que vamos a entrar, al final del tema, vamos a entrar a ese detalle. Entonces, el enemigo no puede crear, no puede engendrar, pero puede imitar y puede reengendrar. Amén. Entonces, como las leyes son estatutos que Dios ha puesto desde la eternidad, amén, y ve el enemigo que funciona, pues él también pone sus leyes. Miren pues, hay principios eternos de Dios que son tan efectivos y poderosos que aún el diablo los utiliza. Miren pues, el diablo está contra Dios, amén, pero ve cosas de Dios y dice, no, este principio lo voy a aplicar a mi manera, ¿va? Obviamente, para mis planes, pero funciona. Para engañar y con su propósito, pero el principio lo aplica. Por ejemplo, principio eterno, principio de Dios, la autoridad, ¿sí? La delegación, ¿sí? Es un principio que lo vemos en la Biblia desde Génesis, Apocalipsis. La delegación y la autoridad existen desde antes de la fundación del mundo. Amén. Entonces, el enemigo en su sistema tiene un sistema de autoridad del lado de las tinieblas. Tiene jerarquías, tiene niveles, están organizados. ¿Por qué? Porque están aplicando un principio que él aprendió en la eternidad y él se lo llevó a las tinieblas. ¿Por qué? ¿Pero por qué los usa? Porque funciona, porque es bueno. Entonces imagínense, a veces nosotros no queremos esos principios. Y el diablo, ¿qué es diablo? A veces es más astuto que los hijos de la luz. Entonces el enemigo dice, las leyes funcionan. Entonces yo voy a poner mis leyes. Ahora, ¿qué leyes ha impuesto el enemigo? Entonces cuando usted y yo venimos a Cristo y hemos visto en los días anteriores, por eso elegí este tema para darle como una cierta continuidad. Nosotros venimos y tenemos una metanoia, un cambio de mente. Entonces, vemos en Hebreos 8:10 que cuando tenemos ese cambio de mentes, ese cambio de esa metanoia, Dios empieza a escribir en nuestra mente sus leyes. Porque dice, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos. Pero dice otra versión, escribiré mis leyes y las escribiré sobre sus corazones. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Amén. Entonces, mire pues, venimos, tenemos un arrepentimiento, una metanoia. Entonces Dios empieza a escribir en su ley en nuestra mente. Y nos empieza a decir, por ejemplo, robar es malo. No robarás, digamos pues. Escribir no, aunque no hace falta, porque hasta el mismo sentido común nos dice que robar es malo. ¿O no? Sí. Esto lo sabe hasta un hijo del diablo. ¿Sí o no? Pero ¿por qué no lo practica? Porque no está escrita en su mente y en su corazón. Ahora nosotros, el Espíritu Santo graba en nuestra mente las leyes. Y entonces ahora nosotros, yo ya no voy a robar. ¿Pero por qué sigue robando? Pero ya no quiere, porque ya no quiere ofender a Dios. ¿Pero por qué sigue robando? Ya no es voluntario. ¿Pero por qué lo hace? Porque hay una ley en sus miembros manos que lo obliga. Como un cleptómano, digamos, ¿no? Por decirlo así. Es un extremo, porque eso ya también es clínico. O sea, lo vemos en la psicología, ese es un problema bien profundo en el alma. Pero sí, podríamos llegar a ese punto.
Es que el cleptómano es como una... No es que él en sí sea un ladrón. Sí, sí lo es, pues, pero no lo hacen incluso tal vez hasta para comer, sino es que ve un salero y tiene una ansiedad y un salero que vale 5 pesos. Sí, pero ya es Pero no un se siente como tema satisfecho fuerte. hasta que se lo clava. Hasta que se lo roba. Es un problema, es una ley en los miembros. Entonces, pero la ley de los miembros combate con la ley de la mente. Es decir, yo no lo quiero hacer, yo sé que es malo, yo sé, ya no lo quiero hacer, pero hay una batalla. Y después que lo hace, la persona se siente la más desdichada e infeliz del mundo. Porque hizo que algo que no quería hacer, lo obligaron. Eso, hermano, perdón, eso es terrible. Bien, otra cosa es que uno quiera. Alguien decía, pecado que no se disfruta, no es pecado. Alguien decía, sí. Mire, perdón, a ver, ¿la tentación es fea o es mala? Pues es mala, yo sé. No, pero, a ver, ¿es fea o es bonita? Es bonita. Ay, señor. ¿Con qué te va a tentar el enemigo? Pues con tentaciones. Pues sí, pero ¿qué va a utilizar? Las cosas que Con te lo que a ti te gustan. gusta. Sí, con eso. Claro. A mí me da. Si sabes, si tú sabes que no te gusta. Que te gustan los perfumes. Ah. Sí, ¿verdad? Ay, yo que me encantan los perfumes. No quiero poner ejemplos, ¿no? Pero el enemigo va a utilizar lo Él que a ti te sabe, agrada. Si no, no es tentación, es tortura. Sí. No, sí, yo sí me. ¿Verdad? Ah, y ahora, eso sí, la tentación no es pecado. Ah, no. No es pecado. Sino que es una invitación así bien bonita a pecar. Ah, para que te ¿Ah? vienes. Ahora, entonces, una vez ay, me siento tentado. Y uno se siente que está mal. Si estás mal, porque dice la Biblia que es tentado aquel que anda que está medio carnalón. ¿Por qué vienen las tentaciones? Pues a causa de tus pasiones. Pero no estás en pecado. Simplemente estás vulnerable al pecado. Mira, pues, el Señor le dijo a Caín, antes de que hiciera lo que hizo con su hermano, y le dice, ¿por qué está desmudado tu semblante? El pecado está a la puerta, pero tú puedes dominarlo. Pero ¿sabes qué hizo Caín? No es que. Abrió o sea, el pecado dijo, oye, ¿por qué no matas a tu hermano? Una tentación, un pensamiento. Y Caín dijo, adelante, pásele adelante, siéntese en la sala. Y ahí el pecado vino y hizo lo que Lo tomo. lo tomó. Sí, así. Fue tentado. Y luego él... Lo mismo pasó con Judas, lo mismo pasa con casi con todos nosotros. Pues con muchos yo con las Entonces, pero eso, a ver, pero hay pecados en donde el ser humano se deleita. No hace ni... No, ahí no es ley de los miembros, ahí necesita otras cosas. Sí. Necesita arrepentimiento. Sí. Estoy hablando de cristianos, hermano. No estoy hablando de hijos de Dios que les gusta hacer ciertas cosas. Ahí no es ley de los miembros. Ahí lo que necesita es una administración o liberación, o dependiendo de lo que sea. Pero la ley de los miembros, o sea, la clave para identificar la ley de los miembros es que yo no quiero hacerlo. Esa es la clave. Que yo ya renuncié, yo estoy orando, yo ya no quiero ver eso. Ya no quiero, pero termino haciéndolo y no me disfruto el pecado. Y me siento miserable porque estoy pecando, pero no quiero pecar. Pero la ley, es que veámoslo así, pues. La ley es algo que nos obliga a hacer cosas que no queremos. Por ejemplo, ¿cuántos van a la tienda, al Oxxo, y ahí uno paga 10 pesos por 13 pesos por una Coca-Cola?
Pero realmente la Coca-Cola cuesta 10 pesos. Y los otros 3 pesos son de impuestos. ¿Sí? Bueno, estoy con los precios del año pasado. Pero a ver, ¿usted no le preguntaron si los quería pagar? ¿O sí? No. Ya se los están cobrando. Sí. ¿Por qué? Porque la ley obliga a un impuesto al valor agregado. A los que aquí han estado nómina. Tú, por ejemplo, trabajas para el gobierno o algo así. En tu cheque ya vienen ahí cuánto te descontaron. Ni los viste. Ya no llegaron. ¿Por qué? Por ley. Si te dieran opción a pagarlos o no, ¿será que los pagamos? No. No, pero lo hacemos porque estamos obligados por la ley. Y ni siquiera nosotros, los patrones, están obligados. Entonces, ¿por qué? Aquí tenemos aquí. Es un ejemplo claro ahorita lo que está pasando con el Cristiano Ronaldo, ¿no? 14 millones y tantos de euros que debe, ¿no? Sí. Dices, todo ese dinero ya se lo chutó, se lo gastó y ahora tiene que pagarlo, ¿no? Y ahora está haciendo Pues sí, eso es lo que debe de impuestos. ¿Cuánto ganó realmente, no? Sí. Y esa parte de que estaba, dices, ya no quiero devolver, ahí son 14 millones de euros, dices, ¿cómo los devuelvo, no? O tendré para devolver. Es que mira, ahí está la tentación, ¿no? a ver, no los pagues, no los pagues. Al bote. O te embargan, o qué sé yo. No, pues Mira. está en eso, pero ahorita están que si el Real Madrid le ayuda a pagar eso, para que no se vaya, está la polémica, imagínate la ayuda, al rato se le va a hacer, como dices, Se los ganan un fin de semana. la tentación, ¿no? La tentación, esta seducción. Es que Se va el de punto fuga, acá ¿no? es, la ley te obliga. Ajá. Ese es el punto. No quieres, pero lo haces, pero te hacen manita de ¿cómo se llama? De puerco. Entonces la ley de los miembros Hola, nos obliga a pecar, nos lleva a la ley del pecado. Pero veo otra ley en mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces, ahora, ¿qué es la ley de los miembros? Vamos a definirlo y vamos a ponerle lo voy a leer. Es la que obliga a las personas a actuar de manera involuntaria, llevándola a cometer un pecado. Oiga esto, de manera involuntaria. Otra cosa es que alguien ande detrás del pecado. Eso es diferente. Eso no es ley de los miembros. Esa es concupiscencia o carne o lo que le quiera decir. Es alguien que está buscando, pues, hacer eso. Anda detrás del pecado. La ley de los miembros está literalmente en las manos. El pecado. Y aunque yo ya no quiera y me resista, no puedo. Esta ley opera en el uso de los miembros del cuerpo, oiga, satisfaciendo los deseos de la carne, el cual se ejercita constantemente en la práctica del pecado. Y esta práctica se convierte en una costumbre, dejando ver que la persona puede cometer un pecado, hacer algo que no quiere hacer y obviamente dejando las cosas que sí agradan a Dios. Entonces, esto, mire pues, viene a raíz de que nosotros, antes de Cristo, tuvimos una vida, tuvimos nuestro cuerpo al servicio del pecado. Mire pues, antes de Cristo, déjame decirlo así, nuestros cuerpos eran máquinas para pecar. Antes de Cristo, nosotros, nuestra carne pues le daba rienda suelta a sus pasiones. Y no una vez, sino 1, 2, 3, todas las veces que ahí sí que según la carne dictaba. Entonces, uno viene y acepta a Cristo.
Y obviamente en ese momento pues hay una liberación y Dios puede operar de una manera milagrosa, pero no actúa de igual manera en todos. No es así como que la misma fórmula, como me pasó a mí, te tiene que pasar a ti. No, No. no. Hay gente que su proceso es diferente. Entonces, por ejemplo, una persona que durante 20 años o toda su vida ejerció la prostitución, llega a Cristo. ¿Usted qué cree que va a ir a hacer el día siguiente? Bueno, obviamente hay casos donde es un encuentro impresionante tipo Saulo, ¿no? ¿Va? Santo. ¿Va? Pero hay casos que no son así. Aceptan a Cristo, reciben, fue genuina su conversión, pero tienen una ley en sus miembros que las obliga. Y ellas saben, o él, ¿va? Que ya es desagradable delante de Dios. Porque la práctica creó una costumbre. Entonces, miren, nosotros tenemos que evitar caer en lo que dice Gálatas 5:19. Gálatas 5:19 dice, ahora bien las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya lo he dicho antes, que los que practican, oiga esa palabra, practican tales cosas, no heredarán el reino de Dios. Ok, ¿qué es practicar? Hacerlo. Que lo hacen No y lo precisamente repiten. hacerlo. No, que lo están repitiendo, a que ya se vuelve costumbre hacer. Miren, muy bien. No es lo mismo a que un día yo me voy a echar una cascarita con los muchachos de la iglesia. Nos vamos, agarramos el balón y nos vamos a la cancha y hacemos. No es lo mismo eso a que yo sea Cristiano Ronaldo. ¿Sí o no? Yo me echo una cascarita una vez al Sí. mes o algo así, pero Cristiano Ronaldo practica el No deporte, hace daño. ¿o no? Ah, sí, Sí, hay una pequeña diferencia, ¿o no? bastante. Ok, porque él es un profesional de su vive. Ahora, no es lo mismo que alguien peque, lo alcance el pecado, a que la persona practique, mire pues, que se vuelva un profesional en estas actividades. No es lo mismo. Entonces el que practica se vuelve un experto. Hasta, mira, hasta en el mundo dicen, la práctica hace el maestro. Entonces hay gente que es maestra en inmoralidad. Sí. Hasta enseñan a otros. Sí. Me decía un cuate, hablando de las borracheras, decía, hay que saber tomar, dice. Sí, la gente dice eso. Pues yo diría, mejor hay que saber no Va a tomar. decir que no lo ha escuchado. Ay, O sea, se vuelven tan expertos que hasta en su pecado le saben cómo, sí, ¿cómo qué hacerlo, combinar y no? qué no combinar. Sí, En cambio, el que no sabe, hermano, pues con dos ya anda ahí todo no, sí, con una, totoreco. ya, con una. ¿O no? Sí, Miren, hasta el cuerpo genera resistencia sí. a ciertas cosas. Y bien que sabe tomar, ¿eh? No, pero es el ejercicio diario de la profesión. Entonces, Imagínense. al practicar estas actividades, ahorita leímos ahí como 18 cosas. Pues, Se generan leyes en los miembros. Mire, pues. Ahora dice. Entonces, dice que la Biblia nos enseña, ¿verdad? Que en Colosenses 3:5, que antes de él nos regíamos por nuestros miembros. Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal. O sea, estamos hablando de este paquete. Amén. ¿Sí?
No estamos hablando de cuerpos espirituales. Estamos hablando de esto, Del hombre. de esto, De lo del hombre tangible. exterior, ¿no? De lo que se puede tocar, ¿no? Sí. Esto. Sí. Como muertos a la fornicación, a la impureza, a las pasiones, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría, dice. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Entonces, en otro tiempo, está hablando antes de Cristo. El ser humano se regía por estas cosas. Yo no tengo que decirles mucho a ustedes, porque ustedes o nosotros experimentamos y la gente decía, solo hay una vida, hay que disfrutarla, y caí en todas esas cosas. Sí. Ahora, ¿qué es ley? Ley dice, viene del griego 35-51, que es nomos. Dice uso, costumbre. Mire, pues, hasta la misma gente dice que la ley, que la costumbre se vuelve ¿qué? Sí. O sea, algo que se ha hecho tanto y tanto y tanto, que ahora es una obligación hacerlo. Prescrita por ley prescrita por la costumbre o estatuto. Mire, usted ha oído a veces que en el gobierno dicen los usos y costumbres. ¿Qué significa eso? Pues lo que las costumbres que tiene cada estado, que viene siendo comida, vestimenta, todo. Ah, Creo que es como una forma de vivir. Mire, pues. No, Mira, hermano. bueno, es que bueno, no todo uso se vuelve ley como tal. Bueno, al menos hasta donde yo lo he visto, ¿no? Ujú. Hay determinados usos y costumbres que sí pueden considerarse ley, pero o sea, el hecho de que se use una manera distinta no quiere decir que eso tenga que ser a fuerza. Pero a ver, diles que no lo hagan. ¿No? A ver, les voy a poner un uso y costumbre. En algunos lugares le llegan con el señor y dicen, te doy 5 vacas por tu hija. En Chiapas. Y eso lo respeta la ley. ¿Está bueno o no está bueno? ¿Ustedes qué dicen, hermano? No. No está mal. Usos y costumbres. Y se respeta como una ley. Ah, no. No, ¿sabes qué? No te la doy. Ah, pues devuélveme las vacas. No, pues ya me las comí. Pues no. Se respeta. Mire, me voy a decir una costumbre de aquí, de este lugar. Que es prácticamente una ley porque saben la gente y ya la esperan y que se va. Y si no la hacen, o el gobierno la trata de quitar, se les vuelve encima. La famosa en Semana Santa. Lo que hacen, Lo de la cruz. lo que hacen la Via Crucis. Las La Via Crucis Ajá, son sí. costumbres. Sí. Sí, lo que pasa es que Ah. aquí establecemos una costumbre como una tradición. Pues Exactamente, hacemos. Sí. Sí, pero a veces las culturas establecen el uso y costumbre como tradición y en la tradición se vuelve ley para esa comunidad. Ahí no la puedes evitar porque te van a decir, no, esto lo hicieron mis abuelos, de mis abuelos, de mis abuelos y se hizo una tradición. Ya se está haciendo en esta parte de esa comunidad, se hace una tradición, es una ley y si tú no la llevas a cabo te pueden apartar, rechazar, decir, sabes que esto no está, y hasta te pueden Eso es de matar. la familia. Exactamente. O sea, a veces sí, como Pues se de establece el criminal, hermano, a veces un uso de costumbre en las comunidades se vuelve tradición. Sí, es Y una tradición en nuestro país es bien arraigada. Para quitarla es como dice el hermano, ni el gobierno lo puede quitar. Pero una porque- tradición es de un uso más formal que una costumbre. Pero un Pero uso si y se vuelve costumbre una se costumbre. vuelve una Bueno. tradición. es que yo siento que ya estamos cayendo como en tecnicismo, ¿verdad? De que ley o costumbre, ¿verdad? Pero, o sea, lo que quiero es poner ese ejemplo aplicado a nuestra vida. Antes de Cristo,
teníamos tradiciones y costumbres de pecado que se volvieron una ley y que no se pueden dejar de hacer mira, te voy a decir algo, por el simple deseo o por el simple hecho de conocer a Cristo. Aunque, obvio, tiene que haber una operación especial de ministración y de liberación de esa ley. Aquí, hermano, Mira, por ejemplo, mira, alguien que robó toda su vida, que desde niño le enseñaron a robar, tiene una ley en sus miembros. Llega a Cristo, se arrepiente, entiende, se convierte. Pero toda la vida, desde que se lo grabaron, tiene una ley en sus manos. Y entonces cuando sienta, va a llegar a la iglesia, ve un celular mal puesto y se lo clava. Pero dice, no, Señor, perdón. no lo voy a agarrar. Ya no lo voy a agarrar. Cambia Oye, no lo voy a Ya no lo quiere hacer. Es que el asunto, ya no lo quiere hacer. Ahí está el clavo. Porque si lo quiere hacer, a ese no se arrepiente. Entonces, Tío. vamos a hablar de un macho mexicano. Un macho mexicano es el que tiene muchas mujeres. Y es una costumbre. Y se ha hecho una tradición de que si tienes muchas mujeres, Eres más macho. Eres muy macho. Don Juan Tenorio. Es decir, Qué triste, ¿no? o sea, ahí ya se estableció. Y si no tienes muchas mujeres, es que tú no eres macho. Eres macho. ¿Sí? Que ponen en duda tu hombría. Exactamente, y por eso tú estás en el pecado, ¿no? Claro. Estás en el pecado, pero porque sigues algo que se estableció, que se hizo una costumbre. Entonces, aquí los mexicanos, si no tienes 2, 3 mujeres, es que tú no eres macho. Ya dices, no, pues soy cristiano. Cristiano. Nomás tiene una mujer. Entonces, ya, ¿qué te está diciendo? Ahí es una área Claro. que sí, el pecado los involucra directamente. Ahora, ¿cómo se contrarresta una ley? Legalmente. Vámonos al término legal. ¿Cómo se contrarresta una ley? ¿Cómo se anula? abrogándola. Poniendo otra ley que deroga esta ley. O sea, no es como que, pongámosle borradorcito. Se hace una ley para modificar la ley. O sea, la ley se combate con otra ley. Mire, pues, ejemplo bíblico. Esther. Había un decreto, una ley que había dado el rey Asuero, de que a todos los judíos les iban a dar cuello, ¿sí? O que llega Esther y dice, ¿sabes qué? Pues entonces yo también, ¿no? Entonces ya el rey dijo, no sabía. Y entonces, ¿qué hizo el rey? Dijo, bueno, yo no puedo anular el decreto, pero lanzó otro decreto en favor de los judíos. Y, ok, dijo, entonces sí, entonces les vamos a dar que se defiendan y que ataquen y que les vamos a dar armas si quieren que defiendan su vida. Entonces fue otra ley que anuló o contrarrestó esta ley. Porque mira, entonces ahora ¿qué hace Dios? Para anular la ley, pues Él trae su ley, la ley del Espíritu, la ley de la libertad, para que nosotros podamos ser libres. Obviamente, ministración, hermanos, claro, pues necesitamos ser ministrados. Necesitamos renunciar a eso. Y necesitamos ver si no hay chamuco también ahí. Perdón, no todo chamuco. Yo quiero decir esto, no todo es chamuco. Bueno, uno dice, diablo, no, a veces es costumbre. Ahorita vamos a ver y ahorita vamos a entrar. Entonces, la ley de la mente. Hebreos 8:10 ya lo leímos. Amén. Ahora. Entonces, ahora, ¿en qué miembros opera la ley? Mire, pueden operar en diferentes partes. Las partes que hoy vamos a ver son ojos, lengua, manos, corazón y pies. Pero hay más. ¿Por qué lo digo? Porque en Proverbios 6 dice, pero 6 cosas que odia el Señor. Odia. O sea, imagínense, Dios odia. O sea que el odio tampoco es... A ver, el odio no es precisamente malo. Porque si fuera el odio malo, Dios no odiaría cosas.
¿Sí? Odio es aborrecer, ¿no? ¿Qué cosas odia Dios? Y 7 son abominación. O sea, como que cuando se juntan todas, son una abominación. Miren pues, estoy leyendo Proverbios 6:16. Dice, ojos soberbios, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, un corazón que maquina planes perversos, pies que corren rápidamente hacia el mal. Mire, todo, ¿qué son? Partes del cuerpo, hermano. Un testigo falso que dice mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Entonces, si vemos ahí, está involucrando partes literales. Entonces, también tenemos que ver, ya vimos, ley de la mente, ley de los miembros, tenemos que ver cuál es la ley del pecado, que es una ley del enemigo. Dice, el propósito de la ley de los miembros es llevarnos a la ley del pecado y hacernos cautivos. Por tanto, dice en Romanos 6:12, por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis a sus lujurias. Entonces el pecado puede llegar a ser un señor en nuestro cuerpo. Ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la gracia, bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, cuando hablamos de pecados como el adulterio y la fornicación, el Señor dice que uno se está haciendo uno con la otra persona y está pecando contra su propio cuerpo. Por eso son pecados muy, muy arraigados en la humanidad. Entonces, mire pues, ahora para que todo esto venga a operar en nosotros, es necesario que nos bauticemos en agua, para destruir ese hombre viejo Sí. y que no seamos esclavos del pecado. El que no se ha bautizado en agua, mi amado hermano, por más que quiera, por más que oren por él, por más que, no va a poder vencer eso. Entonces, vamos de una vez al grano, porque miren, ya pasamos un rato y no hemos visto las leyes. Ya me pasé todo el tiempo explicando y no veo eso. Sí, ahora vamos a la. Primero, la ley de los miembros en los ojos. ¿Cómo opera la ley de los miembros en nuestros ojos? Primero, con inmoralidad sexual. Mateo 5:29 dice, si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, arráncalo y échalo de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Mateo 5:29. Entonces, estamos viendo que los ojos pueden hacernos pecar. Sí. Claro que sí. Había una canción de niños que cantábamos, cuidado tus ojitos lo que ven. ¿Sí? ¿Por qué? Porque uno decide qué ve y qué no ve. Decía alguien, la primera mirada no es pecado, la segunda mirada sí. Por ejemplo, ve uno llegar a alguien así, algo provocativo o provocativa. Ni modo, pues me salió enfrente. Ya lo vi, ¿no? No fue mi intención. Pero hacer esto, sí, ese sí es pecado.
Seguirlo. A hacer así. Dimos, me salió enfrente y dijo, ¿qué hago? Sí, La bueno. hermana hizo Hacerle así, dejarlo. Parece el exorcista con tu voz. Pero algunos, cabal, como el exorcista, hasta voltean la cara. ¡Santo! Eso ya es inmoralidad sexual. Claro. Mire, ¿habrá alguien que Dios diga, este es perfecto aparte de Job? Yo no hay otro. Si usted encuentra otro, dígamelo por favor. Pero mira, Job, Dios dice, no dice él, Dios, que era varón recto, perfecto y temeroso y apartado del mal, dice Job 1.8. Pero sin embargo, en medio de la prueba se fueron aflorando algunas cosas de Job que estaban algo mal en sus ojos. Aleluya. Y dice Job 31.1 que Job dice, hice un pacto con mis ojos. Pues ¿cómo había yo de pensar en una virgen? Dice otra versión, había hecho yo un pacto con mis ojos y no miraba a ninguna doncella. A ver, ¿qué es una doncella? Es una niña que aún no ha conocido pues, un muchacho, ¿no? Nunca ha tenido, es una virgen, ¿no? Entonces, pero a ver, ¿pero será que verla es mal? Vengo yo y me encuentro a las jovencitas de la iglesia. Hola, las veo, ¿no? Pues mismo las tengo que ver. ¿Pero a qué se está refiriendo Job ahí? Yo creo que él miraba a una muchachita de 15, 16 años y ay, sin saber qué pasaba en su mente. Porque hizo un pacto con sus ojos. ¿Por qué ya no voy a ver? Dice otra versión. Había yo convenido con mis ojos para no mirar con lujuria. Entonces, mire, perdóneme, ¿cómo ve usted un hombre maduro, así ya pintando canas, abuelo quizá, enamorando a una niña de 16 años? ¿Cómo se le dice? Eso es suave. Viejo rabo verde, ¿no? Bueno. Ay, viejo rabo verde. Mire, ni en el mundo se ve bien eso. Salían unos memes que decía Romeo y su nieta. Eso sí está tremendo. Romeo y su nieta. Santo, y es tan común. Ahora, perdón, Job tenía un problema en sus ojos, pero él dijo, yo hice un pacto con mis ojos. Entonces, de alguna manera, nosotros podemos tener, le podemos hablar a nuestros ojos. ¿Por qué digo esto? Entonces dice, pues, le vas a decir a esa montaña. ¿Se tiene oído la montaña? Pues? No, ¿Entiendes? no. Pues entonces le podemos hablar a cosas inanimadas. Sí. Jesús le habló a una higuera, ¿o no? Sí. Entonces Job dice, hice un pacto con mis ojos. Él ordenó, hizo un trato. Entonces, porque sus ojos tenían un problema. Bueno, entonces la inmoralidad sexual, mire, entonces cuando vemos la inmoralidad sexual por los ojos, tenemos que hablar de la pornografía también. Sí, va junto con pega. A ver, ¿por dónde entra la pornografía? Por los ojos. Por los sentidos, ¿no? También, porque hoy también ahora hasta Sí, hay unos teléfonos donde llaman Sí. y ahí hay otra persona que le hace que le va hablando. Niña del amor. Jálame que sabe. ¿Qué sabe? Es No, pornografía. pues es lo que dice. ¡Ay! Doctor Corazón. No, y es que... Ay, No, así. pues es que lo ven. más común. En los Es que periódicos pasa, lo no ves, está en ¿no? el En los periódicos ahí ves. Bueno, ya lo Mira. quitaron. Primer página. Sí, Ya sí, se... Sí, El así periódico se más salió. vendido. salió. De hecho, hasta No, en pero el salió Face. apenas Sí, igual, sí. Explica. Esto ya no poner eso. Ya. Sí, pero va, mira, en el Facebook tú vas viendo el Face y tú no controlas lo que va a salir ahí. Ay, no se Pero otra puede. cosa es que yo vaya al kiosco de revistas y pida una Playboy. Ah, no, ya eso está duro. Ay, Oh, Pero a ver. El punto acá es,
es que la persona ya no quiere ver pornografía. Es que no estamos hablando del pecado de la pornografía, nada más. Estamos hablando de que esta persona ya no quiere. Pero hay algo en sus ojos que como que tienen, La necesidad. lo obliga. Es que mire pues, el que le da rienda suelta a sus ojos, no hay necesidad de que lo obliguen a él solito. Ni de que lo tienten. Pero estamos hablando de que él necesita echar fuera ese ojo. Pero, por favor, nadie va a agarrar una cuchara o no, por favor. No, está hablando de echar fuera esa ley de los miembros. Sí. Lo que decía Job, la lujuria, ¿no? Es lo que quería echar afuera, la lujuria de su cuerpo. Es que mira, yo me imagino que él miraba a una jovencita y en su mente la desnudaba. Sí, sí. No le decía nada, no la tocaba ni nada, pero en su mente, con sus ojos, él se la imaginaba. Sí. Es un pecado silencioso. Y también algunas señoritas no colaboran, Aparte. ¿o no? Sí. Pero miren, yo creo pues, que el hombre santo, pues de pronto va a haber alguien así. No voy a ver eso. Dice Jesus Christ. Pues se le puede aparecer ahí la Jezabel en minifalda. No. Ya me imagino. No. De veras, a veces hasta mejor agachar la mirada. Sí. Yo creo que es un principio de cuando empiezas en el camino del Señor, cuando llegas al principio, ¿no? Del arrepentimiento, tu cambio de mente. Y ese cambio de mente va a ser una lucha de tus miembros con tu mente, ¿no? Claro, por supuesto. Y dices, ya acepté al Señor, pero tengo que cambiar, tengo que hacer una metanoia. Pero esa metanoia me va a costar mucho trabajo. Porque yo, como lo que estábamos viendo, ya tenemos algo establecido por años. Y ese es el cambio de la mente, ¿no? Que va a ser poco a poco, como tú lo mencionabas al principio. No aceptas al Señor y es un cambio 360 grados, ¿no? Vas a ir cambiando grado por grado, ¿no? Hasta llegar hasta los 360 grados. Pero esa es la metanoia que te va a dar el Señor. Vamos, dices, veo a una chica y dices, ya no la tengo que ver así. Y es una lucha constante que vas haciendo tu cambio de mente poco a poco. Porque si fuera... Pero es que mira, en el cambio de mente, tú entiendes, por revelación de Dios, porque Dios puso sus leyes en tu mente, tú entiendes que eso está mal. Ajá, Y ahí hubo una metanoia. ajá. Porque antes de Cristo tú pensabas que estaba bueno y que era parte de ser macho. ¿No? Dígale a cualquiera que no ha tenido una metanoia. Dígale a cualquiera, ver pornografía es malo. Es que está loco. No, es natural, dicen ellos. Ujú. ¿O no? No han tenido una metanoia. Exactamente. Pero ahora el cristiano, que ya entendió, que ya se le reveló por medio de Dios, por medio de la palabra, que está mal, él ya tuvo un arrepentimiento, pero no puede dejar de ver esas cosas. Mire, Ezequiel 8:12 lo dice. Mas me dijo, hijo de hombre, ¿has visto lo que hacen en la oscuridad? Oiga esto, los ancianos de la casa de Israel. Cada uno en su cámara de imágenes grabadas. Y dicen, porque ellos dicen, el Señor no nos ve, el Señor ha abandonado la tierra. ¿Qué estaban viendo los ancianos? Imágenes grabadas. ¿Qué es una imagen grabada? Es una foto. Fotografías. Obviamente ahí no dicen foto porque no había. Pero Podría ser una Me tenían. imagino que pinturas. Una imagen de drone puede ser una pintura, Sí, pinturas. puede ser un dibujo.
puede ser una representación visual de algo, ¿verdad? Que va a ayudar a que la mente recree ciertas cosas. Sí. Pero en los ancianos viendo pornografía. Ahí en lo oscuro. ¿Por qué en lo oscuro? Porque sabían que no era bueno. Ya lo sabían. ¿Por qué no le hacían a Ay, media? bendito. ¿Por qué no un anciano se le ponía a hacer eso a media plaza? Porque los ancianos eran los jueces, eran los que juzgaban los casos en las puertas. Llegaba un problema con otro, llegaba un problema de cualquier cosa, iban a los ancianos y los ancianos decían, no, tú tienes razón, tú estás equivocado. Y lo que decían ellos se hacía. Entonces, ¿cómo iban a quedar los ancianos? Sí, sabían que estaban viendo Playboy Pues, ahí. que en vergüenza, pero eso Iban es lo a que perder el deberían hacer. respeto de la gente. Mire, pues, no es lo mismo que peque una ovejita a que peque un líder. O sea, mire, pues, pecado es pecado, pues. ¿Está de acuerdo? O sea, Sí. ok, no está tiene bien. otro, ¿no? Pero el asunto es que el líder tiene una posición que está más comprometido. Sí. No es lo mismo, perdón. O sea, en el efecto que provocan no es lo mismo. Yo creo que delante de Dios, pues sí, hay que arrepentirse, es el mismo proceso. ¿Va? Entonces, estos eran líderes viendo pornografía. Dice 2 de Pedro 2:14, tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar, seducen las almas inestables, tienen un corazón ejercitado en la avaricia, son hijos de maldición. Miren el apóstol cómo habla de esa gente. Leyes en los miembros. Todo en la avaricia. 2:14. Ojos llenos de adulterio. Pues ¿cómo va a llenar alguien los ojos de adulterio? A ver. Porque yo sé que el adulterio se comete con otras, de otra manera, no con los ojos. ¿Está de acuerdo? No miraban cosas que no tenían que ver. Otra que afecta a los ojos. Mateo 5:8. Pero yo os digo que el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. 5-8. Mateo 5:8. Mire a una mujer para codiciarla. Para ver a una mujer es pecado. Depende cómo la vea. Exacto. Yo puedo ver a alguien, hermana, qué bueno que hoy se peinó. Hoy te bañaste. ¿Verdad? Con ojos santos, ¿va? Amén. Yo creo que uno, o sea, delante de Dios uno puede llegar así. Yo ni me la... ¿O no? Sí, así Y también con visconversa, ¿va? Porque aquí es. Con mis conversas. es lo mismo del hombre para la mujer que la mujer para el hombre. Sí, así es. ¿O no? Sí, amén. Pero el asunto es lo que pasa en el corazón. Sí. Y por eso, hermanitas, ¿va? Pues yo no soy quien para decirles cómo se vistan ni cómo se arreglen, ¿va? Pues no somos, por lo menos Pero así sí nosotros es no bueno. imponemos. Pero creo yo que la Biblia nos dice que nos vistamos con decencia y con decoro. Así es. ¿Va? No tampoco como monjas, ¿va? No, No. Con decoro. ¿Va? Hasta el mismo sentido común nos dice. sí. Y sí, algunos de veras no dejan nada a la imaginación. No, qué feo. No, más ir a beber en el Entonces, mire, que alguien, si alguien llega a la iglesia, pues bueno, bienvenida, hermanita. Sí, sí, llega Siéntese, así, va. Nadie la va a obligar a que. Porque eso tiene que ser una operación del Espíritu Santo de adentro hacia afuera. Sí, así. Pero si es una alabanza, yo sí le puedo Ay, decir, no. hermana, por favor. O que le diga a otra hermana, va, para que no se sienta Sí. mal. ¿Va? O la pastora.
Va, Ana, por favor. Como Tú levantas las manos y los hombres bajan la mirada. ¿O no? Si está ahí en el altar, se supone que es maduro. ¿O no? Se supone que se le puede exigir, porque al que más se le da, más se le demanda. Pero si es una ovejita, un congregante, alguien que no tiene, no. bueno, Ahí el le Señor va a poco a poco irá Así haciendo es. su obra. El punto es que hay un pecado de codicia. ¿Y qué es codiciar? Codiciar es desear algo en exceso que no tenemos. Entonces, la Biblia nos marca parámetros de cómo tenemos que tratar a las mujeres, especialmente los hombres. Que las ancianas como madres y a las más jóvenes como a hermanas, con toda pureza. Entonces, si yo vengo y le voy a dar un saludo a una hermanita, pues tengo que recordar que es mi hermana y la tengo que abrazar como abrazaría a mi hermana. Así. Y si le voy a dar si tengo la confianza en un beso en la mejilla, pues con el santidad, amor, con con el ósculo amor de santo. hermana. Así. Mira, hace un tiempo, en una iglesia allá por allá, había un hermano que abrazaba a las hermanas, pero las abrazaba de tal manera que Las estrujaba. casi les hace la quebradora. Y todas las hermanas se quejaban. Mira, si hubiera sido una, dijo, tal vez quiere con esa. Pero todas se quejaban. Entonces un día lo agarramos, ¿va? En 2, 3 hermanos lo llamamos y le dijimos, mira hermano, ya hay varias hermanas que se han quejado de cómo tú las saludas. Entonces, mira, te vamos a pedir por favor que nada más de manita, nada más darle la mano, nada de beso, de abrazo ni apapacho. Y si tú quieres ser ministrado y beso, pues de nosotros te podemos ayudar a restaurar. No le gustó y se fue. Bueno. No hay amor, dijo. Es que amor, pues él quería otro amor. Entonces, ¿pero por qué? Porque había codicia en sus ojos. Y el Señor pues habla que la codicia no es buena. Bueno, sigamos. Ojos altivos. Proverbios 21:4. Ojos altivos y corazón arrogante. Lámpara de los impíos. Eso es pecado. Y mire, todo este mes se está hablando del orgullo. ¿Sí lo han visto o no? Sí. Que el orgullo de no sé qué. El mes del orgullo es. El mes de ¿No? ¿Sí saben de qué estoy hablando? Sí. Miren, ojos altivos. Hasta hoy hice una publicación que dice, Dios al humilde se acerca, pero al orgulloso lo ve de lejos. Pues un montón de cosas. Sí, las- Entonces, mire, ojos llenos de soberbia. Mire, hay gente que hasta con la mirada se le nota lo altivo. Bueno, pero acuérdense que estamos transmitiendo por Facebook, entonces se la está viendo. Sí. No, mejor no digamos nombres. Dicen que no hay que juzgar. Sí. Hay que bendecir para Mira, que Dios haga. pero sí se nota. La gente que mira por encima del hombro de los demás. yo era así, o sea, Teníamos- en mi caso yo era así. Yo allá en la Merced, pues a la sí, gente de provincia, hemos no, tenido yo, mucha yo los, gente así. yo los veía por de menos y los despreciaba. Ojos altivos. Padre bendito, que nos guarde el Señor. ¿Verdad? Nadie tenga un concepto mayor de sí mismo que el que debe tener. Así es. El Señor es el Entonces, ¿cómo se contrarresta esto? misericordia. Humillándose uno mismo. Amén. Sí, Bueno, amén. ley de los miembros en la lengua. Santo. Ay, de la lengua tendremos que hablar. De hecho, Apenas si nos recordamos, hermanitos, estuvimos estudiando hace no sé cuánto
aquellas cosas que no deberían haber en nuestra boca. ¿Se acuerdan? Y aquellas cosas que sí deberían haber en nuestra boca. Sí, ya la vimos. Un montón de cosas. Entonces, hoy vamos a ver algunas. O sea, como ya lo vimos, pues vamos a ver algunas. Por ejemplo, la lengua. Dice, si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, eso leyendo Santiago 1:26, sino que engaña su propio corazón, la religión del tal es vana. Entonces, hay lengua sin freno. Ay, hermano, perdón, aquí hay mucha tela que cortar acerca de la lengua. Porque a algunos se les calienta la lengua y dicen cosas que no tienen que decir. Dice Efesios 5:4, ni obscenidades, ni necedades, ni groserías, que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Amén. ¿Qué es una obscenidad? Una mala palabra. Mira, yo diría un poquito más allá. Una ofensa. Es que es algo obsceno. Son cosas. Miren, pues el mexicano tiene Es un algo gran muy problema ahí. fuerte, es algo muy fuerte. ¿Cómo le dicen? Albur. Son obscenidades, doble Dijo el hermano que sentido. no digas nada que debes de ser tuyo. Miren, pues, miren, perdón, hermano, de veras, eso es una maldición. Así. A mí luego, mire, yo cuando vine, yo decía cosas y ustedes decían, no, que no sé qué, se empezaron a reír. Yo no entendía. ¿Pero por qué te ríes si no dije nada malo? No, ya cuando me explicaban, decían, no, mejor no me hubieras explicado. De veras, a veces es mejor no saber. Porque uno es inocente. Lo que pasa en la mente de los demás es su problema. Así. Pero ya cuando uno lo hace, cuando uno ya sabe, mejor evita y dice de una manera diferente. Pero a ver, el lenguaje está contaminado. Cosas obscenas, hablar cosas sucias, necedades, grosería, malas palabras. Ahora miren pues, a ver, el que no conoce a Cristo le da rienda suelta a su lengua, ¿o no? Por cada palabra buena dice 3 groserías. Sí. Adelante, ¿va? No conoce a Cristo, Así es. ni modo. Pero el cristiano, él ya sabe, pero no puede dejarlas porque durante toda su vida las dijo. Y en su lengua hay una ley que lo obliga y cuando sintió ya la dijo. Ay, Mire, y especialmente cuando uno está emocionado. Porque puede ser por un enojo, por una alegría, por un susto. De veras, por ¡ay, Jesús, María y José! No sé qué. ¿O no? sí. ¿Por qué? Porque hay algo en el alma como que funciona en automático. Sale raza. Así Mira, pues, es. Yo le hago así, usted le hace así. ¿Por qué? No lo piensa. Porque su instinto de supervivencia le dice, me va a atacar. No sabe ni qué va a hacer. Entonces a veces hay cosas en nuestro instinto animal que hacen que nuestra lengua funcione porque hay una ley que como que está directo. Y a veces ni siquiera se Ni piensa. lo piensa y además se brota lo feo. En la lengua debe ser rota esa ley de... Ok, ahora, ¿cómo se puede manifestar? Con mentir. Efesios 4:24. Y os vistáis del nuevo hombre, el cual a semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de Jehová. Y la santidad de la verdad. Santidad de la verdad. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces, amados hermanos, habrán personas que no pueden parar de mentir. Sí. A veces no tienen ni necesidad de mentir y mienten. Así es. Ese les hace ley.
en la Es boca. una ley de su- Mire, hay gente tan buena mintiendo que hasta ellos se creen sus mentiras. Así es. Es Ley de verdad. los Decía la miembros. canción, vive en un mundo de mentiras. Mire, pero es que eso, ¿cómo lo hacen? Practicando. Mire, hay gente que se envuelve a los demás y son los que hacen fraude. Como que se bobean y no sé qué hacen. Se los tontean. Yo lo he visto. Llegan, no, que esta cadenita de oro, que no sé qué. Padre. Estaban destapando el carro. Mentira. Mentira. Y mire, Pardón. yo, en algún momento el Señor me puso ahorita a desarrollar un tema. Y yo le puse por título para acordarme qué es lo que tengo que hacer. Y se llama el reengendramiento satánico. Porque el diablo no puede tener hijos, pero sí puede reengendrar hijos. O sea, aquellos que eran hijos y él se los convierte en sus hijos. Porque dice Juan 8:24. Sois de vuestro padre el diablo. Pero, ¿a poco el diablo los hizo, los creó? No. Y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y padre de la mentira. Entonces, ¿cómo reengendra al diablo? Mentira. Entonces, cuando uno Si miente, quiere. no solo está mintiendo, sino está volviéndose hijo del diablo. ¿Por qué? Porque él es padre de mentira. Entonces le estamos abriendo la puerta. Ellos dicen que Jesús dijo, ustedes son hijos del diablo. ¿Por qué son hijos del diablo? Porque mentían como su padre. Entonces el enemigo tiene algunas maneras de reengendrar a algunos. Y bueno, en algún momento, algún día, el Señor me lo ponga, vamos a platicar cómo el diablo reengendra, pero bueno, esa es una de las maneras. Entonces la mentira no es tan sencilla como uno a veces piensa. Y mira, hay trabajos donde casi que es obligatorio mentir. Pero yo creo que nosotros como hijos de Dios, de veras, tenemos que renunciar a esa ley de los libros, de la lengua. Los vendedores, ¿no? Hablen con la verdad. Los abogados. No todos. No todos, claro que sí. Claro, amén. Claro, no, no hay que generalizar. Pero es verdad. Hay que Es decir, A ver, una decisión. les voy a decir algo. Los políticos. Eso es una decisión. dices El eso. mentir sí es una decisión. La mentira Sí, es es Claro. una decisión. Muchos que ni siquiera han estudiado nada, son muchas veces los que mienten más. También. Ah, claro, no, eso no tiene que ver con la educación. No, yo digo que los abogados, por lo general, por el medio en el que se desenvuelven, Muchas veces, no, de hecho, por eso También. Sí. no, es que Porque mira, sí. es se como llevan todo, por generando. unos cuantos se desacreditan todos. claro, no Así. vamos a Muchos dicen generalizar, que no. los policías que son unos ladrones, pero no todos hay buenos policías. Eso no Pero es. es bastante muy raro difícil, verlos, ¿no? pero La hay. verdad, Pero, muy o sea, difícil. Claro. Sí. Sí, Y yo lo Debe de pongo de haber. ejemplo hoy en la mañana, iba en la moto y me pararon, ¿no? Llevaba las luces apagadas. No, es que debes traer las luces encendidas. Claro. No hubo nada de corrupción ahí. Simplemente me dijeron, no, nada más le pedimos que encienda sus luces. Es todo. No hay para. qué bueno. Y no, o sea, hubiera sido otro policía. No, que mire que son tantos de multa por esto.
Y le hacen a uno la lista. Ándale, ya te sacaron tu cuenta. listita y Ahí. la cuenta. El menú completo con todo lo Si que no es vas a- corralón. Eso el Piensa que corralón es como que Sí, incentiva no, sí, no, a que la gente dé Ese mordida. corralón Habla de es la, miel. es la palabra Es que agarraron clave. un parcito, mínimo. No. Ay, chavita, con su- Dicen corralón y luego... Ay, no. Ok, bueno, sigamos. Ese es el tema. Sigamos porque ya el tiempo es ¿En serio? Es precioso. no se Es detiene. algo que no es. Ok. Perdóname si dije que los abogados sí te hice sentir mal. No hay que generalizar. Yo diría que generalizar es casi pecado. ¿Sí? Sí. Porque no podemos decir que todos son iguales. No, Pero yo para creo nada. que es una lucha, ¿no? Porque Esa pues es la lucha que necesidad de siempre- la gente Pero esa es la lucha que siempre vamos a tener de la dentro. Así No, y es. como dije igual de los vendedores, Ajá. igual dije, y es que sí es algo que yo toda mi vida he sido comerciante, mi abuelita nos enseñó el oficio y toda la vida hemos tenido que o sea, Lidiar. estar en eso, Sí, ahorita ya convencer. sí, Pero convencernos no equivale a mentir. No, no, Ah, no, No, pero pero a veces sí. mira, yo te digo A algo. veces es omitir algunas cosas. Bueno, Sigamos porque si no, el Porque tiempo. hay muchas Vamos, cosas, sí. sigamos. Ahorita platicamos ya al final. sí. Porque pues sí es un tema que da para una sobremesa. Así. Pero continuamos con el tema. Ley de los miembros en las manos. Bien, las manos es otro objeto de estudio. En las manos hacemos muchas cosas. Sí. En las manos delante de Dios son muy importantes. Entonces veamos algunas cosas. La clásica, robar. Pero robar no solo se roba con las manos. Pero el hecho de robar es que hay un problema en las manos, ¿verdad? El que roba, dice Efesios 4:20, no robe más, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Entonces, Pablo le está diciendo a los de Éfeso, ¿saben qué? Ya, Ya no. cortes esa garra, ¿verdad? Sí. Entonces, pero Dios siempre trabaja con sustituciones. Dios quita algo, pero pone otra cosa. Pone algo que sustituya aquella actividad. ¿Sí? Entonces aquí dice, no robes. Ahora usa esas manos para trabajar. Para crear. Y no solo para trabajar, sino para compartir. Porque se comparte con las manos. Entonces, debemos también nosotros ver en Romanos 2:21 que dice, pues tú que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Dice. Tú que predicas que no se debe robar, ¿robas? Ahora, cuando hablamos de robar, no solo estamos hablando de plata. Porque el domingo, no sé si ustedes se recuerdan que pueden haber deudas. Deudas de honor. Cuando yo le robo o no doy lo que tengo que dar, no doy honra. ¿Sí? Yo puedo robarle la bendición a otra persona, puedo robarle su gozo, ¿sí? Puedo robar la paz. Sí. No es robar, es quitar algo que no me pertenece. Entonces, ahí puede haber una ley. Y como tú bien decías, se puede manifestar en un caso como la cleptomanía. Ahí hay que ver también, porque también es una cosa mental. Hay gente que sí tiene un problema mental. No todo es diablo. No, Yo sí creo que hay personas que de veras están mal de la cabecita. sí, no. De verdad. No, está endemoniado. Hay No, que a veces discernir. sí, a veces no. Miren, los manicomios, no todos son loquitos. También hay chamuquitos.
Pues sí. Pero también no podemos negar que hay personas que son esquizofrénicas, que de verdad tienen un problema. Miren que de pronto tuvieron un accidente y ya no quedaron bien de sus facultades mentales. Y una de esas clínicamente comprobadas es la cleptomanía. Pero yo también diría que también ahí hay una ley de los mismos. Puede ser. No puedo, ahí sí como dice mi hermano, no puedo generalizar que todos los cleptómanos estén mal de la cabeza. Es un asunto del alma. ¿Cómo A ver. estudia Ok. también esa persona? Otra manifestación de la ley de los miembros en las manos es la violencia. Porque con las manos hay personas que todo no solucionaban con las manos, sino con los labios, con la boca. Cualquier problema, a las manos. Violencia. Que no entienden razones. Cualquier cosita. Vamos, ¿y qué? Espérate. O sea, Hoy estamos a veces no es necesario ni defenderlos, ya están ofreciendo golpes. Va, el que no conoce a Cristo, ni modo va. Pero hermanos, yo lo vi. A mí me han ofrecido hermanos, líderes, hasta pastores. Sí. Que No, yo no les gusta algo, sueltan los golpes. Y bueno, no es hijo de Dios, pues. Y no enseña y predica la palabra. Tiene una ley en las manos. Y a uno lo que hacen es agarran la puerta y le empiezan a golpear. Es lo mismo, lo que pasa es que no le están dando a una persona. Pero se están desahogando su ira en algo. Y mire, yo diría que hasta a veces, hasta cuando se le corrige a los niños, uno debería tener cuidado. Sí. Porque a veces uno se enoja y en el enojo les da. Y eso está mal. Y eso está mal porque los golpean. Sí. Ahí ese castigo no tiene frutos. No, yo tuve esas cosas. Y agarran lo que sea. Y a mí me contó alguien, o como no digo nombres, no hay problema. Usted puede pensar que fue en la China, en la Alemania, en donde sea. Una hermana sierva de Dios que agarraba unas cerchas y le daba ¿Cuáles son? a sus hijos con cerchas de metal. Violencia. Eso no es corrección. Eso no es disciplina. Y dejan a los pobres niños todos moreteados. Ahora, yo sí creo que hay que darles un par de nalgadas cuando la merita. Pero bien puestas en donde debe ser. Sí, pues se me hacen. Pero una cosa es que lo agarre así, que lo agarre como que es de esos, Como la de esos sacos piñata. que usan para boxear. Piñata. Y miren, Como es práctica diaria. violencia Ay, no. en el hogar. Sí, Miren, diaria. esposos que golpean a las esposas. Hermanos. Hermanos que golpean a sus esposas. ¿Tú crees que ese hermano no sabe que está mal? Sí. Sí, sabe. Pero ¿y por qué no puede dejar de hacerlo? Ley de los miembros. Son chabucados. Ay, ya, muchacho. Mira. Puede ser. Mira, es que ahí hay que discernir. Pues sí. Ahí hay que discernir, porque de pronto sí puede ser un espíritu de violencia que se apodere, pero eso ya no es una liberación. Pero si él tenía, miren pues, esto es ancestral también. Y volvemos al mismo caso del macho. El macho también, aunque no le pega a su mujer, es macho. Él miró, Así lo por sabe. generaciones miraban que así trataban a los señores. Miren, de hecho, yo escuché esto de alguien, ¿vale? Que el consejo de bodas
Le dijo, mira, te voy a dar un consejo, le dijo, el viejo. La primera noche, el primer viernes te vas a ir con tus amigos y vas a llegar hasta el sábado. Y si tu esposa te alegra, a la primera, dale una golpiza. Y nunca más te va a volver a alegar. Mire qué consejo más malvado. Pero ¿sabe qué? Eso es generacional. Se lo dijo su Así papá, el abuelo su trataba a mamá, la abuela, el papá, la mamá y los hijos, y se va dando de generación. Pero no estamos hablando de algo de una costumbre que viene, que es espantosa. Fuera de todo, miren, no hace falta ser hijo de Dios para entender eso. De veras. Hasta lo del mundo lo condena. Pero ¿por qué lo hace el hermano? No es porque no sepa y no es porque no tenga el Espíritu Santo. O leen los miembros o chamuco. Allí hay que ministrarse y ver por qué. Porque echando fuera chamuco, si no es chamuco, hermano. Bueno, no es chamuco, pues a lo es mejor de hay que que- las manos están acostumbradas a hacer eso. Las manos le Está pican. calientito. Fíjate que literalmente, mira, literalmente por Las algo dice, le manos pica le las pican. manos. Mira, ¿quién tenía ese problema? Moisés lo tenía. Mató un hombre a golpes. A ver, espere. Para matar a un hombre a golpes, ¿será que con uno que le dé? Yo digo que con uno lo noquea. No, pero sí Para le que lo mate a dejas. golpes, le tendría que haber dado varios. Mamá. Oiga, bueno, Mire. dando. Pero A tal punto que cuando estaba huyendo, mire, pues, ¿por qué huyó Moisés de Egipto? Porque se echó un egipcio. Huyó y en Éxodo 2, unos versículos después, entonces vinieron unos pastores y las echaron de ahí. Habían unas pastoras que estaban y querían darle de beber a los animalitos. Y unos pastores las echaron y les dijeron, pero Moisés se levantó y las defendió y le dio de beber al rebaño. ¿Pero cómo las defendió? Dijo, ah, bueno, Ofreciendo cuentazo. Ja, Moisés era cosa seria. Pero Dios lo trabajó. Y dice que llegó a ser el hombre más manso Manso. en toda la tierra. Bueno, después de unas cuantas. Ley de los miembros en los pies. Vamos corriendo. Qué tremendo. Hemos platicado los pies. Amén. Hemos visto los defectos en los pies. Hemos visto y hemos aprendido por la ayuda de Dios cómo se ministran los pies y todo lo que los pies deben llevar. Entonces hay pies que son presurosos al mal. Miren, hay pies que le pican por ir a hacer lo malo. Hay pies que no pueden estar en su casa. Llegan a la casa y, ay, ya me voy, que no sé qué, voy a ir a la tienda. Y no pueden estar en casa. Dice Proverbios 7:11. Es alborotadora y rebelde. Sus pies no permanecen en casa. Entonces, mire, pues, está hablando ahí, ¿Cuál es? Proverbios 7:11. Dice, describe personas que antes de conocer al Señor fueron infieles a su cónyuge, por lo que tienen una ley en los miembros que puede acarrear el adulterio. Algunos no pueden atender el hogar y algunos son propensos a abandonar el hogar. Andan en las casas de las vecinas nada más. No permanecen en su casa, no les gusta. Mire, perdón, hermano, eso ahí está raro. Eso está mal. Llegan de su casa cansados. Bueno, yo quiero estar en mi casa, descansar, quitarme los zapatos o no. Se andan en pijama. Cuando llegan, solo llegan y se van otra vez. Porque hay una ley en los miembros que no permiten que estén en su casa. O llegan a la iglesia y se salen del culto. Entonces, ¿a qué fueron? Bueno, yo era así, por cierto. Mi papá me llevaban a la iglesia. Sí, yo me salí. Me iba a la banqueta. Ahí con otros que eran igual que yo, ahí, que no querían ir a la iglesia. No podía estar dentro de la casa. Entonces, igual,
O puede ser ley o puede ser demonio. Ay, Señor. Mire, leyes en los miembros sexuales. Señor. Así como hay leyes en las manos, pueden haber leyes en los genitales. Ejemplo bíblico: Sansón. Un hombre de Dios, ungido, poderoso, con el respaldo de Dios. Era un valiente, pero tenía un problema de carácter sexual que lo controlaba él. Jueces 16:1. Mira, veamos a Sansón. Siempre el problema fue el carácter sexual. Fue Sansón a Gaza y vio ahí a una prostituta y se llegó a ella. Y gritó Sansón. Entonces, si nos adelantamos, eso fue la causa de su caída. Mire, primero se llegó a una, primero le dieron a una y se la dieron a su hermano y por eso se enojó. Santo. Y mire cómo acabó. Chingo destruido. Perdió Sin fuerzas. su cabello, perdió sus ojos. Entonces, mire, pues, mire qué interesante. Le sacaron porque los ojos eran la causa de su problema. Mira, una muchacha dijo: esta tuna me la da de comer, aunque me espine la mano. Qué tremendo es eso. Le sacaron los ojos. ¿Por qué? Porque ahí estaba su problema. Y terminó en un molino, que era el trabajo de ¿quién? De una mula. Mira, que lo redujeron a un animal de carga. ¿Ustedes creen que esa era la voluntad de Dios para Salomón? Para Sansón. Para Sansón. No. Bueno, también para Salomón, porque Salomón tenía ese problema también. El hombre más sabio del mundo tenía un problema sexual. 1000 mujeres. Si a veces uno con uno no puede, imagínense con 1000. ¿O no? Mire, los que tienen 2, 3 mujeres, tienen 2, 3 problemas multiplicados. Ay, sí. ¿O no? Tienen 3 suegras. Miren, esto de las leyes en los miembros reproductivos, ¿no? Es terrible. Porque los aborían a cometer de ese tipo de pecados que son terribles, hermano. Mire, todos los pecados son feos, ¿no? Pero los pecados que tienen que ver contra nuestro propio cuerpo son más, como que recuperarse es más difícil. Ay, Señor. Bueno, quiero que vayamos así rapidito a la ley de la libertad, porque ya les estoy hablando de las leyes malas y ya se me van a deprimir. Siempre Dios deja una salida. La ley de la libertad está descrita en 1 Corintios 10:23. Y lo hemos oído, lo hemos predicado, el apóstol ha enseñado, así que lo voy a decir un poco rápido. Primera de Corintios, ¿qué? 10:23. Miren la ley de la libertad y se habla del triángulo de la libertad porque son 3 cosas. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Y en 1 Corintios 6:12 dice: todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Entonces, bajo ese triángulo podemos hacer lo que nosotros queramos. Pero tenemos que pasarlo por ese triángulo. Antes de hacer algo, la ley de la libertad me dice: ok, ¿te conviene? Hazlo. ¿Te edifica? Hazlo. ¿Te va a esclavizar? ¿No te va a esclavizar? Hazlo.
Porque miren, yo no puedo venir a poner una lista prohibido un montón de cosas, pues, no acabamos. ¿O sí? Prohibido, prohibido, prohibido. No, hombre, no se trata de eso. Pero ya la palabra nos dejó un parámetro, que es una ley. Vas a hacer tal cosa. Yo debo, como que es un filtro. ¿Me conviene? Sí me conviene. ¿Me conviene ese trabajo? Sí me conviene. ¿Me edifica? No me está impidiendo que vaya o que haga cosas malas o que haga cosas buenas, mejor dicho. Ok, sí. Pero no voy a tener vida. ¿Esclaviza? Entonces no. Uno debería, si uno conoce la ley de la libertad, perdóname, uno es libre. Porque mire, el pastor no anda viendo todo dónde anda, qué anda haciendo. Tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Pero el Señor nos dejó una ley que nos hace libres. Amén. Gloria a Dios. Qué palabra. Mis amados hermanos, Queríamos esto es algo doctrina sano. Qué apostólica. Oremos. Sí, que tú, Padre, que nos universe, hoy en el nombre de Jesús, Señor, Sí, Señor. hemos aprendido, Señor, acerca de estas leyes que combaten contra la ley de nuestra mente, Señor. Toda ley de los miembros, hoy en el nombre de Jesús, Señor, la presentamos delante de ti, presentamos nuestras manos, presentamos nuestros ojos, presentamos nuestros pies, presentamos todos nuestros miembros como instrumentos de justicia delante de ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Que esta palabra, Señor, venga a hacernos entender, Señor, por qué hacemos cosas que no queremos y que nos conducen a la ley del pecado, Señor. Para que luego venga la acusación, la separación, la condenación. Pero hoy en el nombre de Jesús, Señor, nos apegamos a la ley de la libertad, Señor. A la ley perfecta, Señor, que tú nos has dado, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Señor, que esta palabra, Señor, que esta enseñanza venga a ser inyectada, Señor, en lo profundo de nuestro corazón, Señor. Para que podamos aprender, Señor, a hacer lo que te agrada y desechar lo que no te agrada, Señor. Amar lo que tú amas y aborrecer lo que tú aborreces, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Bendigo a cada uno de mis hermanos, Señor, que se dan cita a este lugar, Señor, para que todos juntos aprendamos, Señor, más de tu palabra, Señor. Bendigo esta casa, bendigo esta familia, bendigo, Señor, este lugar, bendigo esta colonia, esta zona, Señor. Te pido que esta casa sea luz, sea un faro en medio de la oscuridad, Señor, para aquellos que necesitan, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre Santo. Sí. Padre, venimos, Señor, también orando, Señor, por tu papá, por mi hermano Salvador Mundo, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Venimos, Señor, pidiéndote, Señor, que